tuve un extraño sueño esta noche. Aunque tampoco es como si soñara como los demás. Siempre suele ocurrir que durante una parte del año, duermo plácidamente y sin inconveniente alguno. Pero luego, a finales o mitades de año, comienzo a sufrir pesadillas. Supongo que por el estrés, ya que en ese momento la empresa exige más colaboración y precisión. Aún así, hoy fue diferente. Estaba en medio del mar, nadando. El ambiente era silencioso, pero denotaba el peligro y el riesgo, como si algo estuviera acechando. No había nada alrededor, solo olas. Incluso el clima era intrigante. Estaba nublado, pero al borde de llover, como si una tormenta se acercara. Durante todo el sueño estuve nadando observando alrededor, acompañado del silencio casi total, únicamente interrumpido por el oleaje marítimo. La visión terminó cuando noté que algo tocaba mi pierna, y cuando traté de mirar qué era, desperté en mi habitación, al lado de mi esposa, la cual reposaba tranquilamente a la pálida luz de la luna. Lo que llamó mi atención fueron dos hechos. No estaba agitado, tampoco alarmado. Pero sentía una sensación de nerviosismo alarmante, un poco de incomodidad con lo que había experimentado. Lo segundo fue la experiencia en sí. Demasiado real. Podía notar mi presencia corpórea en ese lugar y tener control de mis sentidos. Fue similar al sueño astral, solo que yo no podía huir de allí, pese a que traté de buscar tierra firme. ¿Qué habría tocado mi pierna? Trato de recordar qué era, pero me es imposible. Únicamente puedo vislumbrar dos colores, casi como un flash. Rojo y gris. Son las 12:30 de la mañana. Nos hemos levantado media hora tarde, y en estos momentos, estamos en una carrera contrarreloj para llegar a tiempo al puerto de la ciudad. Lo peor es que estamos en hora punta, y los atascos suelen ser típicos ahora. Mi mujer me regaña por no colocar el despertador, pero fue un accidente. Seguramente fue por culpa de pasar tanto tiempo ocupado en el ordenador, trabajando en algunos proyectos para la empresa, pese a estar en vacaciones. Mi mujer llegó a colocarse un hermoso vestido elegante de color azul marino, con pequeños toques de rojo y negro, mientras que yo a duras penas conseguí ponerme un pantalón tejano desgastado, un chaleco de color marrón, y una camisa de color verde pantanoso. No era mi vestimenta favorita, pero en las maletas tenía otros atuendos, así que nada más llegar al barco, me cambiaría de ropa. Hace años le juré a mi esposa que iríamos de viaje al Caribe. 5 para ser exactos. Durante ese tiempo no tuvimos mucho dinero. En realidad sí, pero lo teníamos que ocupar para la hipoteca. Finalmente, mi jefe me dio un gran ascenso en el trabajo, gracias a mi duro esfuerzo, y con ello, mi paga aumentó un 30%, pudiendo así organizar en secreto un viaje allí. Y pese a que me costó 2 ojos de la cara, ver la alegre sonrisa de mi mujer, valió la pena. Casi había olvidado por completo aquel sueño. Pero todo regresó cuando subimos en el crucero. Era inmenso, de color blanco y decorado con un enorme logotipo de la empresa Coca-Cola, en ambos costados. Al llegar a nuestra habitación, aproximadamente durante la 1:21, pude tomarme un descanso de pocos minutos, pues ella insistía en visitar el inmenso lugar. Los extraños recuerdos regresaron a mí al observar el color del mar. Normalmente, el color del agua marina suele ser azul oscuro, azul verdoso, o azul celeste. En esta ocasión, era casi grisáceo, pese a que el clima era bastante cálido, cercano a los 25 grados. No le di importancia, y decidí acompañarla por el lugar, pese a intentar cambiar mi ropa sin éxito. Tras un largo paseo de casi 2 horas, conocimos a algunas personas un tanto interesantes. Estaban el señor y la señora Garbett, unos ricos millonarios que iban de vacaciones, por tercera vez en este barco, acompañados de su hijo, un niño regordete de 11 años aproximadamente, el cual llevaba consigo una Nintendo 3DS y un sabroso helado de 3 conos repleto de chocolate. En el casino, conocimos al señor Taylor, un joven que rondaba la treintena, y por su aspecto angustioso, podría decirse que era un adicto a las tragaperras. Lo sospechábamos, porque nos suplicó por monedas de 50 centavos. Y por último y no menos importante, estaba ese extraño anciano. Nosotros no mantuvimos contacto con él, pero sí lo vimos algunas veces durante nuestra caminata. Vestía con un pantalón escocés de color marrón claro, y una camisa de color naranja.
Parecía alguien normal, un simple abuelo común. Pero cuando tuvimos el tercer encuentro con él, susurró algo, unas simples palabras. Cuidado con la fosa. No le di importancia y seguí acompañando a mi esposa, un tanto pensativo con esas palabras. El viaje de nuestra ciudad hacia el Caribe tardaría 5 días. Habían pasado 2, y lo estábamos pasando excelente. Mi esposa había participado en varias actividades con la tripulación, como el voleibol en la piscina por ejemplo, mientras que yo apostaba en el casino, por primera vez en mi vida. Se sentía bastante bien, y ya llevaba 2 partidas ganadas en el blackjack. Afortunadamente, no tenía problemas con el juego, y cuando tuve suficiente, salí a cubierta, a observar la oscura noche rodeada de estrellas. Nunca había visto tantas en mi vida. Eran hermosas. Pero mi tranquilidad se vio interrumpida cuando el anciano se acercó hacia mí. Expresó un tanto mosqueado, que no tuvo que haber subido a este barco. Había algo que no le gustaba. Y todas sus sospechas eran hacia una fosa. Yo le pregunté de qué hablaba, y si era tan amable de explicarme, para pasar el rato. Un poco nervioso, me explicó que a 6 kilómetros del sur caribeño, se encuentra una enorme fosa marina de 9 kilómetros de profundidad y 3 kilómetros de ancho. Era enorme. A día de hoy, los científicos todavía no han conseguido llegar al fondo, o investigar qué clase de fauna marina se oculta allí. Desgraciadamente, algunas personas aseguran que no es nada bueno. Resulta que durante varios años, una criatura desconocida ha atacado las playas caribeñas, matando hasta un total de 20 personas. La peor matanza ocurrió en el 68, en donde 8 niños fueron brutalmente asesinados por esa entidad acuática. La gente común sospechaba de tiburones u otros animales, pero esta criatura tenía un modus operandi, que solo pocas personas consiguieron distinguir. Cada vez que esta cosa atrapaba a una víctima, según diferentes testigos, no la mataba del todo. Le daba algunos mordiscos, y aún en su boca, lo arrastraba a larga distancia de la playa, hundiéndolo debajo del mar, seguidos por un enorme rastro de sangre. Existen muchas versiones sobre esta leyenda. Varios aseguran que la fosa está plagada de depredadores marinos, posibles descendientes de los dinosaurios, que consiguieron sobrevivir de alguna forma a la extinción. Otros dicen que la fosa simplemente está plagada de tiburones y otra fauna marina. Pero otras pocas personas, testigos que han investigado la zona, aseguran que el lugar únicamente alberga un animal. Algo horrible. Tan mórbido, que los demás peces no se acercan. Y esto técnicamente es cierto según explicaba el hombre, pues varios investigadores supervisaron la zona y no había rastro de nada, al menos, fuera de la superficie de la fosa. Desgraciadamente, no existen muchos testigos con vida, ya que algunos nunca regresaron, u otros regresaron, aterrados, abandonando el Caribe e ingresando en otro lugar muy lejos. Las cosas se pusieron interesantes cuando el anciano relató que conoció a uno de los investigadores, pues eran amigos desde hacía años. Su hijo menor, de 6 años, fue asesinado por esa cosa, aunque el departamento de policía declaró al chaval como desaparecido, pero su padre lo sabía. Lo sabía, porque segundos antes de buscar desesperadamente por la playa que visitaron, el jovencito lanzó un grito de enorme pavor y terror. Cuando él trató de localizar a su pequeño, ya era demasiado tarde. Días después, agarró un barco de pesca y salió en busca de la criatura, directo a la fosa. Desafortunadamente, una tormenta desató el caos en alta mar, y era muy peligroso rodear la fosa en esos momentos. Aún así, él se atrevió a investigar varios puntos. Desearía nunca haberlo hecho. En el momento más inesperado, su barco recibió un enorme golpea que casi lo tira por la borda, pero en su lugar cayó adentro de la sala de control. Recibió golpes similares durante unos angustiosos y aterradores 2 minutos, cuando finalmente, parecía que todo regresaba a la normalidad. Con el miedo a flor de piel, dio marcha atrás y regresó a la costa. Pero cuando volvió, investigó la coraza debajo del barco, en busca de alguna pista. Nunca en su vida sintió tanto miedo y repulsión. La madera de aquel barco estaba deformada y casi destruida. Solo el metal evitó que se hundiera. Pero eso no era todo. En una de las enormes grietas, encontró un diente color grisáceo amarillento, de aproximadamente 35 centímetros de altura. Desde ese momento, el pobre hombre juró jamás volver a pisar el océano, y abandonó la ciudad, con mucha pena y tristeza.
Por supuesto, yo había quedado conmocionado por ese relato, y no tardé mucho tiempo en averiguar por qué ese hombre se sentía nervioso. El crucero pasará por encima de la fosa durante la cuarta noche. Quedaban 2 días. Su nerviosismo se había contagiado en el interior de mi sistema, y ahora, no podía evitar pensar en el monstruo, o lo que fuese eso. Pero traté de no darle mucha importancia y aportar un poco de realismo en la situación. Una fosa suele albergar varios tiburones y otros animales extraños o enormes, seguramente el causante de esas matanzas y el ataque al barco fueron simplemente un grupo de tiburones martillo o un gran blanco, o quizás una orca asesina. No podía ser otra cosa, ¿verdad? Después de esa angustiosa media hora con aquel caballero, tuve suficiente y regresé a mi alcoba, donde mi mujer reposaba tranquilamente, y decidí echarme a dormir. Estuve casi todo el día acostado entre las mantas, excepcionando el desayuno y la hora de comer. Mi esposa trató de animarme, pero fue inútil. No tenía ganas de hacer nada. Los pensamientos sobre esa historia, acompañados con las pesadillas, me tenían atormentado. Esta noche fue diferente. Intensa. Agitada. Aterradora. En mi niñez, me aterraba la oscuridad, y como cualquier persona con ese miedo, la noche era angustiosa. Cuando mezclas dos elementos como la fría noche y el oscuro océano, se produce una sensación de angustia enorme. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Sabía que algo acechaba debajo de mí. No me atrevía a mirar. Solo quería escapar de ese lugar infinito. Una vez más, todo terminó cuando esa cosa trató de sumergir. Finalmente salí de mi habitación a tomar aire fresco, pero noté algo extraño. Muchos pasajeros estaban asomados por las barandillas, mirando el agua salada, sorprendidos, murmurando cosas con sorpresa. Pude vislumbrar a mi compañera a unos 30 metros, y me acerqué, preguntándole qué sucedía. No fue necesario que respondiera, porque pude ver con mis propios ojos qué estaba ocurriendo. Una ola de tiburones blancos. Tiburones martillos. Y otras especies de este animal que no recuerdo, estaban nadando alrededor del barco, con sus aletas sobresaliendo. Estaba aterrado como también lo estaba de sorprendido ante tal espectáculo visual. Hermoso, pero alarmante. Sin embargo, no tanto como lo que vería a continuación. Una vez más, el anciano de anoche protagoniza este momento de horror para mí y toda la tripulación. Estaba notablemente alarmado. Asustado. Al borde de un ataque nervioso. Quería gritar, pero pude notar, a través de su angustiosa mirada, que no tenía la fuerza necesaria. Y también pude ver otra cosa, pero cuando finalmente lo noté, ya era demasiado tarde. El hombre saltó por la borda, gritando de horror junto a los demás pasajeros, quienes se sorprendieron ante tal decisión. Las madres alejaron a los niños de la proa, y los padres pudieron ver cómo algunos escualos se acercaban al pobre sujeto, el cual desapareció en una ola de espuma roja, brillante gracias a la luz del sol. Minutos después de este suceso, logré visionar al capitán del barco hablando con algunas personas sobre lo sucedido. Estarían reclamando explicaciones. Pero creo que yo sé por qué tomó tal decisión. Queda un día para llegar a nuestro destino. Mis nervios afloran peor que nunca.